Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y atender esta invitación que hacemos desde la Dirección de Investigaciones con apoyo del Comité Institucional de Ética para la Investigación. Estamos entonces hoy nuevamente con una sesión del módulo 1 que se llama Introducción a las Buenas Prácticas en Investigación, que está compuesto por 4 charlas. La primera charla se llama Pertinencia Social, un criterio ético para la investigación en el ámbito universitario, de la cual ya hemos dado 3 sesiones sincrónicas y ya tenemos nuestra charla cargada en el canal de YouTube, que ahorita les vamos a compartir por el chat el enlace para que se suscriban y puedan ver esta charla de manera libre durante mucho tiempo. También tenemos la temática número 2, que son los elementos del protocolo de investigación para la valoración ética, que nos impartió también la doctora Claudia Hormiga, integrante del Comité de Ética el año anterior y que ya también hemos subido al canal de YouTube. Consentimiento informado, que es la temática número 3, que durante este semestre hemos impartido en 2 sesiones sincrónicas y que hemos cargado en nuestro canal de YouTube. Y hoy, para cerrar nuestro ciclo de repeticiones de las temáticas del curso de Introducción a las Buenas Prácticas de Investigación, módulo 1, tenemos el conversatorio sobre las reflexiones y las formas de desarrollar el consentimiento informado. Esta charla, después de que sea grabada, se cargará también igualmente al canal de YouTube. De esta manera podemos dejar a disposición de todos los investigadores el completo el módulo de introducción a las buenas prácticas en investigación. Entonces, sin más preámbulo, doy paso a la doctora Diana, que es nuestra expositora del día de hoy, doctora Diana Pulido, directora académica del programa de psicología de nuestra universidad y además integrante del Comité Institucional de Ética de la UNAM. Muchas gracias y adelante. Ya estamos por empezar. La doctora Diana está organizando su presentación y ya en unos segundos inicia. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Ya puedes volver a tomar el rol de coanfitriona y proyectar. Sí, señor. Listo, vale, perdón, no sé qué pasó con el sonido, pero bueno, ya ahora sí me escuchan. Sí. Listo, entonces les estaba mencionando que esta charla de consentimiento informado pues tiene que ver, como lo estaba mencionando Andrea, con una intención de poder fomentar buenas prácticas en investigación y es una charla, una conferencia que se dictó el semestre pasado. Esta es diferente a la del semestre pasado, pero en esta ocasión pues es para quienes no pudieron asistir el mes pasado que di esta misma información. Entonces, digamos que la idea es poder presentar el día de hoy un análisis sobre lo que se esperaría de un consentimiento informado en investigación desde una postura bioética. Es decir, aquí no es tanto desde una postura legal, que fue un poco más lo que presentamos el semestre pasado, sino más desde los principios éticos que esperaríamos puedan guiar un buen proceso de investigación. Entonces, en ese sentido, voy a empezar con esta definición
tomada de un documento que se llama Diálogo Nacional sobre Ética de la Investigación y Primer Encuentro Nacional de Comités de Ética en Investigación Clínica. La doctora Teodora Zamudio dice que pues son herramientas para la toma de decisiones, argumentación y fundamentación en el tratamiento de asuntos que plantean dilemas en las relaciones humanas. Entonces, finalmente, cuando nosotros estamos hablando de investigación en general y de los lineamientos bioéticos que van a estar, digamos, trazando un camino en la investigación, pues es muy importante contar con esas herramientas que nos ayuden a tomar decisiones, a argumentar de manera clara, no solamente a nivel disciplinar, sino fundamentarnos bien también desde una postura ética, porque pues finalmente cuando trabajamos con seres vivos o hay un libro que habla de lo vivo y lo viviente, entonces no solamente tiene que ver con los seres vivos como los seres humanos o los animales no humanos, sino también, por ejemplo, el impacto que tenemos en el medio ambiente, que de hecho es muy coherente ahora que lo pienso con el Día Mundial de la Salud que este año tenemos precisamente sobre el ambiente. Entonces, fíjense que la investigación no es solamente tener claridad disciplinar en cuanto a lo que se va a trabajar, sino también es tener claridad bioética para saber el impacto que puede tener esa investigación en lo que sea que vayamos a trabajar. Aquí pueden ver ustedes un paralelo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo investigación, pues claramente hay unas normas legales, pero también vamos a hablar de unas normas éticas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de normas legales, pues son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento, tenemos que cumplirlas sí o sí, porque si no se cumplen, entonces se puede generar una sanción. Fueron diseñadas por una adecuada convivencia social, implican unas condiciones mínimas, son definidas por consenso, se sanciona su no cumplimiento, como ya lo mencionaba, y son impuestas por el Estado. Ejemplos de normas legales que aplican para todos nosotros, cualquier disciplina que trabaje con seres humanos, es la resolución 8430, en donde está pues precisamente definidos aquellos lineamientos legales para la investigación con seres humanos. Pero no es la única. Además, cada disciplina probablemente tiene un código legal en donde se establecen elementos a tener en cuenta en esa investigación con seres vivos o con el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la psicología, esto está incluido en la ley 1090 de nuestra disciplina. Pero por otro lado están las normas éticas, ¿sí? Que tiene que ver con una interpretación de las normas que buscan el mayor bienestar de los usuarios, de la persona, por ejemplo, digamos, el participante de la investigación, implican una referencia máxima para buscar la mejor opción para nuestros usuarios o nuestros participantes. Se definen por principios o valores y, pues, si no se cumplen, lo que genera es un problema de conciencia y son más autoimpuestos. Ahora, las normas legales pues van a llevar a la creación de códigos, mientras que las normas éticas nos van a llevar a guías de prácticas. Eso es importante porque cuando ustedes vayan a buscar, independientemente, o más bien, dependiendo el tipo de investigación que ustedes realicen, pues van a haber unos códigos y van a haber unas guías que pueden ajustarse a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, en el caso del diseño de instrumentos biomédicos, por ejemplo, pues implica unos códigos, unas leyes diferentes a si estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo etnográfico con comunidades. Entonces, para cada metodología, para cada aproximación investigativa, pues es muy probable que se cuente con varios códigos y varias guías de prácticas que se pueden buscar y que se pueden tener como base o como referente a la hora de hacer investigación. Aquí la pregunta que surge es, bueno, tenemos unas normas legales, unos códigos, tenemos unas guías de prácticas a partir de las normas éticas, entonces la pregunta es, finalmente en medio de este contexto, ¿dónde se van a situar los y las investigadores? Entonces aquí, digamos que ese contexto es muy importante porque a partir de este contexto es que nosotros podemos tomar también decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues digamos que el investigador, este es un ejemplo de análisis de esos contextos en el que nos encontramos, pero pues digamos que nosotros nos encontramos inmersos entre la relación con las comunidades, ¿sí? Y entre esas comunidades, pues evidentemente van a estar nuestros participantes de investigación, en el caso de los seres humanos, o por ejemplo, si estamos trabajando con el medio ambiente, igual hay comunidades que
están involucradas con ese trabajo. Pensemos, por ejemplo, cuando trabajamos con un humedal. Creo que hay un micrófono prendido. Con humedales o con algún elemento ambiental, pues evidentemente hay comunidades que están allí cumpliendo un papel importante. Por otro lado, pues está la sociedad en general, ¿cierto? No solo la comunidad directa con la que de alguna manera estamos trabajando o que puede estar involucrada de una u otra forma en la investigación, sino también el rol que el investigador, la universidad, la institución y esa investigación en general puede tener en la sociedad. Lo que se espera para la sociedad, las necesidades de esa sociedad, eso es muy importante, porque digamos que de ahí surge la pertinencia de las investigaciones. A veces uno quisiera plantear un montón de investigaciones por conocimiento, porque se consideraría que puede ser interesante, pero no quiere decir que el ser interesante pueda ser relevante para la sociedad. Esa fue otra charla que se trabajó en esta serie de conferencias de Investigando Ando, en donde hablábamos precisamente, Juan Carlos Mantilla nos hablaba sobre cómo definir y cómo pensarnos la relevancia y la pertinencia de nuestras investigaciones, y eso tiene que ver precisamente con las necesidades que puede tener la sociedad. Obviamente, pues está la relación del investigador con el Estado, y la relación, una muy importante, es la relación del investigador con los financiadores, porque finalmente los financiadores también van a establecer unos criterios que el investigador tiene que tener en cuenta a la hora de hacer investigación. Es decir, los financiadores, pensemos, sea MinCiencias o sea una entidad no gubernamental o sea una entidad extranjera o una entidad privada, cualquiera que sea la fuente de financiación, tendrá unos intereses particulares y tendrá unos objetivos puntuales por los cuales se está financiando la investigación. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos tener en cuenta esa relación también con nuestros financiadores de investigación, incluso siendo la misma UNAP como fuente de financiación, perdón, pues también hay unos intereses en relación con los grupos de investigación, con la producción, con la clasificación de los grupos, de la misma institución. Y bueno, obviamente allí dentro de todo esto, por ejemplo, el investigador, pensemos en MinCiencias, pues también el investigador tendrá, por ejemplo, un interés en términos de publicar, en términos de generar ciertos productos, en términos de poder ser clasificado como alguna de las categorías de investigación de MinCiencias, etcétera. O sea, fíjense que la investigación nunca está en vacío. La investigación nunca se da simplemente por el deseo de tener conocimiento o simplemente por establecer lo que la metodología permite, sino que esa metodología y esa investigación se tiene que ajustar también a estos elementos. Hasta aquí, bueno, si tienen alguna pregunta pueden perfectamente. Doctora Diana, yo solo un comentario, se dejó de compartir la pantalla. No sé si fue intencional o se dejó de compartir. No, yo no. ¿Me confirmas si ya dejó de...? Ahora ya está empezando, pero ándale, ya está. Sí, ¿Ahora sí? Sí, gracias. Vale, perfecto. Bien. Entonces, esto es esta diapositiva es lo que les estaba hablando. Igual te las describí bastante bien, pero bueno, digamos que ese era el esquema que les estaba mencionando. Ahora, obviamente ese esquema, digamos, esa relación del investigador con la sociedad, con las comunidades, con financiadores, con el Estado, pues implica una serie de dilemas que pueden surgir. Dilemas, por ejemplo, en torno a el acceso a la información, cómo voy a tener acceso a la información, cómo voy a poder aproximarme a esas comunidades. Por ejemplo, ahí en ese punto de acceso a la información, de hecho, es clave poder generar un proceso de reflexión en torno sobre cómo estamos haciendo, por ejemplo, los procesos de muestreo, qué técnicas estamos utilizando, cómo nos estamos aproximando a los participantes, ¿sí? Porque, bueno, a menos que sea una investigación, acción participativa en donde la investigación surge con la misma comunidad, en otros procesos de investigación donde se utilizan técnicas de muestreo, generalmente se utiliza casi siempre los mismos tipos de población. Por ejemplo, casi siempre se utilizan estudiantes universitarios o comunidad universitaria, entonces los mismos profesores, administrativos, comunidad de la universidad. Y eso implica pues que son siempre, o sea, de hecho yo creo que todos nos identificamos que a cada ratico nos llegan correos de por favor ayúdanos
a responder este test, por favor, ayúdanos a responder este cuestionario, por favor, etcétera, etcétera, porque pues finalmente es la comunidad que se tiene más a la mano. E incluso cuando nosotros estamos de tutores de trabajo de grado con nuestros estudiantes o nuestros semilleros de investigación, los estudiantes suelen replicar estas mismas prácticas de forma que a quienes les aplican las técnicas o sea, las pruebas o lo que sea que están investigando, pues generalmente a los mismos compañeros de la universidad, de otros semestres, de los mismos semestres o a los profesores, y pues ya se vuelven pues grupos digamos, de participantes pues que ya han participado, perdón la redundancia, en múltiples ejercicios. Entonces ahí llega un punto en el cual debería uno preguntarse y cuestionarse cómo puedo acceder a otra población, cómo puedo aproximarme a otro tipo de personas, ¿cierto? Que me puedan brindar la información. Bueno, también está el dilema o las preguntas que surgen en relación con qué tipo de avales y permisos necesito tener para poder realizar mi investigación, y eso se relaciona también directamente con el tema de los consentimientos informados, porque a veces, por ejemplo, cuando trabajamos con organizaciones, también tenemos que contar con el aval de la organización. No es exclusivamente contar con el aval, por ejemplo, si estoy en una empresa, entonces de los trabajadores, sino que tengo que contar con los permisos correspondientes de la empresa o de la organización donde se va a tomar los datos, porque finalmente son datos de esa empresa o de esa organización. Entonces, fíjense que aquí empezamos a tener más elementos para que cuando nosotros estamos haciendo estas reflexiones en torno a las implicaciones éticas de nuestra investigación, pues necesitamos mirar a quién más tenemos que acudir, a quién más tenemos que presentar la investigación, quién más nos debe dar permiso, ¿sí? Otro elemento, otro cuadrito que está allí tiene que ver con el manejo de la información, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí, sobre todo los últimos 2 años, a partir de lo que hemos vivido con la pandemia, digamos que se han generado muchísimos cuestionarios online. Y ahorita está muy en boga, muy de moda, ¿sí? El que se apliquen cuestionarios que se envían por cadenas de WhatsApp, que se envían por cadenas de correos, que se envían por redes sociales. Y no es que esté mal, por supuesto se podría pensar, sin embargo, digamos que el tema es 2 cosas. Lo primero, ¿cómo puedo verificar en medio de esa estrategia? ¿Cómo puedo verificar que efectivamente se está haciendo un ejercicio de consentimiento informado? ¿Y cómo puedo verificar además el manejo de la información en relación con lo que nos pide la ley? ¿Sí? Entonces, bien, voy hacia el primero. Parte de lo que se ha discutido desde el semestre pasado es que el consentimiento informado, y ahorita voy a explicar un poquito mejor ese apartado, pero el consentimiento informado no es exclusivamente, o no es, mejor dicho, el firmar un documento y ya. No es que la persona no sé, en la cadena de WhatsApp de acepto y estuvo, sino que un consentimiento informado es un proceso que implica más cosas. Y por otro lado, por ejemplo, si yo envío un cuestionario de Google, pues sabemos de hecho que Google es el que menos respeta todo lo que es Google y todo lo que es ahorita Meta, es decir, Facebook, Instagram, todo esto, son los que menos respetan la intimidad de las personas. Entonces allí yo no puedo garantizar ni la confidencialidad ni el anonimato porque pues esos son datos, es decir, si una persona responde algo, por ejemplo, en un formulario de Google, ya Google queda con esa información. Entonces, por eso cuando miramos las investigaciones que hacen las grandes instituciones, como por ejemplo el Banco Interamericano, ellos generalmente, sí, levantaron la mano. Andrea, tú tienes la mano levantada, no sé si quieres, ¿sí están viendo mi presentación? Sí, sí, perfecto. Ah, Disculpe. bueno, tranquila. Sí, sí, está bien. Y Claudia, tú levantaste la manito, ¿quieres preguntar algo? No, señora, era para comentarle que sí se estaba viendo bien, gracias. Ah, bueno, vale, gracias. Les estaba diciendo. Ah, sí, entonces cuando digamos estamos mirando la información en un cuestionario de Google, en un cuestionario de Office, en un cuestionario de aquellas páginas como por ejemplo SurveyMonkey, pues son páginas que no guardan la confidencialidad. Ah, bueno, y les decía, páginas como por ejemplo la del Banco Interamericano, lo que hacen es que tienen sistemas como de doble cifrado que garantizan que la información que pone el participante
efectivamente se va a guardar y nadie va a poder tener acceso. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que mirar cuando va a trabajar el cómo manejar esa información y también definiendo además si es confidencial y con anonimato o solo confidencial pero sin anonimato. Eso también es parte de lo que se debe definir. Otro elemento que uno debe revisar es la propiedad de los resultados, es decir, esos resultados van a estar disponibles para el participante, esos resultados van a ser individuales o esos resultados van a ser grupales. Por ejemplo, todo participante tiene derecho a conocer los resultados de la investigación, porque por eso está participando y eso es algo que tiene que quedar explícito en el consentimiento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo puedo tener los datos individuales, implica que no es anónimo porque yo tengo que lograr identificar los resultados de cada persona y poderlos seleccionar. Entonces la persona puede pedir de manera individual sus resultados. Pero si por el contrario lo que yo estoy tomando son datos generales y anónimos, pues no hay manera de que yo pueda identificar qué resultado corresponde a qué persona. Por lo tanto, lo que sean son resultados generales y no individuales y eso hay que explicárselo a los participantes de la investigación. Lo mismo, y ya el último cuadrito de esta diapositiva es, bueno, después de todo esto, ¿cómo va a ser esa distribución de la generación de conocimiento? ¿Cómo se van a comunicar esos resultados, entre otros? Andrea, ¿volviste a levantar la mano? Sí, voy a hacer la voz de Claudia Cáceres, que no puede encender su micrófono, y te formulo la siguiente pregunta. Ya en contexto de las herramientas que acabamos de abordar para hacer la recopilación de información, ella nos pregunta si hacer encuestas mediante la plataforma de Microsoft son seguras. ¿Usar esta herramienta no tiene restricciones? Y también contrapregunta Daniela Bermúdez, ¿cuál sería la mejor herramienta? La mejor herramienta es no hacerlo por formularios online, precisamente por lo que estoy comentando. Entonces, ¿por qué son de los más comunes? Porque, como les decía, desde los últimos 2 años surgen un montón de medios en relación con lo que es las nuevas tecnologías y la posibilidad de conectarme con otras personas de manera remota. El problema está, como les estoy mencionando, en que muchas personas, la gran mayoría de personas, no tuvieron precaución, digamos, en estos elementos que estamos mencionando y que de hecho son elementos que ustedes pueden encontrar en la Guía de Buenas Prácticas de MinCiencias, la Política de Investigación de MinCiencias y varios documentos internacionales, porque digamos que a partir de estas prácticas empiezan a generarse guías, que es lo que les mencionaba hace un ratico, donde se señala que esa no es la práctica ideal. Entonces, en ese sentido, pues lo ideal es lograr contar con una herramienta donde yo tenga un contacto directo con el participante o, por ejemplo, pueda, sí, comunicarme directamente con cada participante y poder brindarle la información y que pueda tener un consentimiento informado donde la persona lo firma y se puede, por ejemplo, tener el escáner. Esa es la mejor manera de hacerlo, ¿sí? En formularios, pues realmente de herramientas, ninguna de las grandes herramientas, por ejemplo, formulario de Google, tampoco formulario de Microsoft Office o Teams o ninguna de las grandes, menos por Facebook, menos por Instagram, porque todas ellas, todo lo que implica redes sociales y todo lo que implica Google es, pues, lo menos seguro que hay en manejo de la información. Hay algunas plataformas independientes, pero entonces allí lo que tiene que mirar cuando alguien va a generar ese documento por internet es revisar las condiciones de la página. Por ejemplo, hay una que se llama, bueno, una de las más utilizadas que es SurveyMonkey. Entonces uno puede ir y mirar allí los métodos que ellos tienen de doble cifrado para ver si se ajusta a lo que estamos buscando o no. Ahora, también depende, por ejemplo, el tipo de información que yo voy a mirar. Por ejemplo, si yo simplemente estoy haciendo una encuesta, me voy a inventar dentro de mi investigación, quiero hacer una encuesta de una información que sea de libre acceso, como por ejemplo un interés de compra, por ejemplo lo que hacen en mercadeo, pues no importa tanto si no se mantiene la confidencialidad de esos datos, mientras que si estoy, por ejemplo, haciendo aplicando un instrumento sobre depresión y sobre riesgo suicida, eso ya es otra cosa, ¿sí? Ahí la cosa cambia. Entonces también dependerá un poco de las características de la investigación. Bueno, sigamos.
Bueno, dentro de esto entonces, como les decía, pues está el tema de que en medio de todo este contexto y en donde precisamente pues surge esta necesidad de digamos, de un desarrollo tecnológico que nos permita cumplir con lo que estamos buscando, pues es donde tenemos que, desde un punto de vista ético, reflexionar sobre cómo podemos tener una buena conducta científica. Aquí, por ejemplo, pues es que son muchas cosas. Obviamente, por ejemplo, hay competitividad entre los mismos investigadores, por ejemplo, quienes van y se presentan a una convocatoria, ¿cierto? Detrás de solicitando recursos, por ejemplo, pues hay una competencia importante de instituciones, de otros investigadores, etcétera. Hay presiones institucionales sobre los productos que uno debe generar. Presiones financieras, presiones académicas y en muchos casos puede darse también falta de capacitación. Por ejemplo, lo que estaba mencionando hace un momento. Cuando, por ejemplo, hace un año que estábamos en plena pandemia, los estudiantes de trabajo de grado de cualquier universidad necesitaban tomar datos, ahí es que empezaron rápidamente, no, pues, ¿qué es lo más fácil? Sacar un link de un formulario, mandémoslo por Google, mandémoslo por redes sociales y que responda el que quiera, asumiendo que quien está respondiendo pues asume pues que quiere participar y estuvo y simplemente las respuestas son válidas, ¿cierto? Pero ¿por qué sucede esto? También como por falta de capacitación en relación con lo que implica a nivel ético ese acto, ¿sí? Y pues esto ha llevado precisamente a que se presenten malas conductas a nivel científico, a nivel financiero, de los mismos recursos de investigación y prácticas cuestionables en investigación. Bueno, digamos que en ese sentido es importante tener un contexto de lo que es la ética de la investigación con seres humanos. Y esto es solamente un repaso, pues, en términos de lo que ha implicado estos elementos. Entonces, lo primero es que surge a partir de los grandes avances en la investigación médica durante el siglo XX, que pues todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida, ciencias de la salud y ciencias ambientales han tenido un auge enorme y por lo tanto un enorme desarrollo. A partir de eso, pues eso implica una gran responsabilidad para el científico, porque pues nosotros, insisto, estamos trabajando con seres vivos y pues es algo a lo cual tenemos que tener mucho respeto. En ese sentido, precisamente por eso es que uno puede mirar a nivel de historia múltiples ejemplos, son muchísimos ejemplos, en donde pues se ha transgredido los derechos de los seres vivos argumentando el beneficio de la ciencia o la logística de la toma de datos o la generación de nuevo conocimiento. Y a partir de esos múltiples ejemplos es que se han generado códigos, declaraciones y documentos internacionales que tratan de dar una guía, ¿cierto?, de cómo serían esas buenas prácticas éticas. Dentro de esto, los principales que a nivel histórico podemos encontrar son el Código de Nuremberg en el 47, la Declaración de Helsinki en el 64, el Informe Belmont en el 78, los Principios de Ética Biomédica de Beauchamp y Childress del 2009, y hay un documento que yo les recomiendo mucho que pueden encontrar vía libre por internet y que ahí de hecho también mencionan sobre lo que les estaba mencionando hace un momento de investigación por internet, que se llama Pautas Éticas SIOMS del 2016. Y bueno, de ese ya les voy a explicar. Yo tomé algunas cosas de esa guía para hablarles el día de hoy. Y bueno, obviamente también allí como referentes legales nuestros está la resolución 8430 del 93 y la resolución 2378 del 2008, que son a nivel normativo resoluciones que tenemos que conocer para poder realizar investigación. Bueno, entonces, a partir de todas estas fuentes y aquí, digamos, para continuar con el tema de hoy particularmente, entonces les traigo 3 definiciones que se han, digamos, generado sobre el consentimiento informado. La primera de ellas lo define como un acto de obligación institucional y jurídica, es decir, si tengo que hacer investigación, pues me toca hacer consentimiento informado, ¿sí? Se toma como ese deber absoluto en el que tengo que dar una información y que el participante tome una decisión informada. El problema de ver esa definición es que me quedo en la obligación de cumplir, ¿cierto? Y entonces mando el formato y con eso está y no hay mayor reflexión en torno al tema. Y por lo tanto se puede generar muchos problemas a partir de esa definición. La segunda definición es la de derecho de autodeterminación por parte del
participante, y eso implica un proceso de toma conjunta de decisiones entre el investigador y el participante. Entonces aquí esto es reconocer que la persona tiene un derecho dentro de su dignidad humana, ¿sí?, para recibir la información suficiente acerca de la investigación. Es decir, que la persona pueda reconocer los posibles riesgos, los posibles beneficios, todo lo que implica la investigación, incluyendo las preguntas que yo les hacía hace un rato. Entonces, cómo se va a manejar la información, a qué tipo de resultados va a tener acceso, por qué fue esta población escogida como participantes. Bueno, y el tema es, y aquí esto es clave, creando un clima de participación activa que va más allá de la mera decisión informada. Esta definición, sobre todo, fíjense que cuando estamos hablando de investigación, acción participante, se toman la posibilidad de estar construyendo dentro del mismo proceso de investigación con los participantes lo que va, digamos, esa metodología es muy activa con el participante. Entonces, en ese sentido es reconocer que no es que yo soy el experto que va e impone un conocimiento sobre el participante, sino que ese participante, como dueño de su realidad, puede también tomar decisiones, y allí en ese proceso de diálogo es que se da el consentimiento. Y está una tercera definición que pues, es más abarcadora para cualquier tipo de investigación, que dice que es un proceso dinámico, cuyo objetivo es construir un ambiente propicio para que las elecciones del participante se tomen libremente. Se protegen sus derechos, se capacita para que tome una decisión informada. O sea, fíjense que estas dos cosas son fundamentales: protección de los derechos y capacitar a la persona para que realmente decida. Entonces, fíjense, por eso es que hice énfasis hace un ratico y en lo que preguntaron ustedes también. Si yo simplemente mando un formulario de Google, por ejemplo, yo no puedo garantizar que la persona esté leyendo el documento, esté entendiendo la información que esté allí, esté realmente tomando una decisión informada. Si yo simplemente le pongo un texto para que lea y acepte, no es un proceso dinámico, simplemente estoy cumpliendo una obligación. Entonces, por eso lo recomendable es que esa no sea la estrategia, sino que yo pueda crear una estrategia tecnológica o dinámica, o como la quieran llamar, pero que garantice que efectivamente sea un proceso dinámico y que genere ese ambiente propicio. Esa es como la ideal de cómo se entendería el consentimiento informado. El consentimiento informado no es el papel firmado, no es el acepto en el formulario. El consentimiento informado es ese diálogo, ese proceso de diálogo con el usuario, con el participante, en donde puede preguntar todo lo que quiera, en donde yo le puedo preguntar, hacer preguntas para verificar que haya comprendido la información y pueda elegir, ¿sí? Ahora, en ese sentido, digamos que también otro elemento aparte, o más bien, lo pongo de esta manera, esas definiciones se relacionan con un proceso histórico del consentimiento informado. Al puro inicio, cuando se empieza a considerar en la visión médica la idea de un consentimiento informado, pues empezó la era paternalista, que es el primer cuadrito. Entonces es cuando se cree que aquel experto, ¿cierto?, tiene, como su nombre lo indica, una experticia, una capacidad, una idoneidad moral para decir lo que se tiene que hacer, y la persona tiene que hacer caso. Esa era se llamaba paternalista porque entonces era como el padre que toma decisión sobre quien tiene menos poder de decisión. Luego de eso viene lo que llamaron la era autonomista, en donde la persona empieza a entenderse como un ser con autonomía, por eso autonomista. Entonces se entiende que toda persona tiene la posibilidad de tomar decisiones. Y en ese sentido se debe garantizar las condiciones para que sea un agente. Cuando yo hablo de un agente, es que puede actuar intencionalmente. Entonces, eso implica y quiere decir que si yo respeto a mi participante como persona, como ser humano, tengo que dar un contexto que fomente esa posibilidad de agencia, es decir, que pueda actuar intencionadamente. Y está también la era burocrática, que lamentablemente pues tiene que ver con cómo los investigadores y los procesos de investigación van a responder a las exigencias de los financiadores, por ejemplo, como les decía hace un ratico. Entonces simplemente, y bueno, y suele presentarse principalmente en el campo clínico, pero también se presenta en investigación, y es más como tengo que cumplir, entonces, por ejemplo,
El comité de ética me pide consentimiento informado, pues mando el formato. Para poder empezar mi investigación, tengo que tener todos los consentimientos, pues que me firmen allí. Sí, es como si se hubiera convertido en un requisito y pare de contar. Pero esa última, pues es una distorsión de la función del consentimiento informado, porque es que el consentimiento informado es una práctica que busca en su origen, en su definición, que es la que está en verdecito, defender la dignidad y la integridad de las personas. Y que además, pues es una obligación legal, ¿cierto? Pero no una obligación legal para protegernos a nosotros de una demanda, no. Es una obligación legal que surge como, como este deber moral y este deber ético del respeto por él. Bien. Entonces, mirando precisamente las mismas preguntas que les mostraba hace un rato, pues fíjense que estas mismas preguntas las tengo que tener en cuenta a la hora de pensar cómo, o más bien, qué información debe ir en el consentimiento informado. Entonces, aquí a partir de este pedacito les quiero hablar de algunas pautas éticas que precisamente están en la guía SIOMS que les mencionaba hace un ratico sobre el consentimiento informado. Por ejemplo, en términos de la selección de participantes, que era una de las preguntas que yo les mencionaba que surgía hace un ratico. Perdón, ¿tomo algo? Entonces, uno tiene que preguntarse muy bien cómo seleccionar los participantes. Y piensen, digamos, no solo nosotros como investigadores directos, sino también cuando somos tutores de investigación. Esto es algo que hay que enseñársele a nuestros estudiantes que están haciendo trabajo de grado, sea en pregrado o sea en posgrado, porque seleccionar los participantes no siempre es fácil. O bueno, ni siquiera la selección, sino el lograr acceder a los participantes no siempre es fácil. Pero pues parte del reto de la investigación es poder crear una estrategia metodológica que me permita acceder a la población, más no coger la misma población de siempre, ¿sí? Entonces, bueno, lo que dice allí, entonces surge en relación con las necesidades del proyecto. Obviamente, pues esto surge a partir de la revisión que uno hace metodológica, el estado del arte, la revisión teórica, se plantean unos objetivos de investigación, etcétera, pero entonces lo que les digo también es que desde el punto de vista ético es no solamente eso, sino también en cómo voy a tener acceso a esa población, ¿sí? Entonces aquí les presento, por ejemplo, la pauta 3 de las pautas SIOMS que dice: los grupos, comunidades e individuos invitados a participar en la investigación deben seleccionarse por razones científicas y no porque sean fáciles de reclutar, debido a su difícil situación social o económica o a la facilidad con que puedan manipularse. Cuando la investigación se concentra en grupos desfavorecidos o marginados, puede ser más fácil exponer a los participantes a riesgos irrazonables o a un trato indigno. Entonces, fíjense que ahí tiene que ver con dos elementos. Uno es, no es simplemente los que tienes a la mano, sino que sean razones científicas. Y lo otro es, bueno, igual tengo que tener mucho cuidado con la población que estoy escogiendo para, voy a decirlo como generalmente uno lo dice, y yo sé que todos han escuchado esta expresión, y es que hay comunidades o poblaciones que son manoseadas. Es una frase horrible, pero todos la conocemos, porque hay comunidades o por ejemplo los colegios. Entonces cada semestre van y es una tesis. Cada semestre hay una nueva investigación, cada semestre con esa comunidad o con ese colegio o con, o con nuestros estudiantes también hay una nueva investigación o muchas investigaciones. Pero son investigaciones que sirven al investigador, pero que muchas veces no retroalimentan ni siquiera a la comunidad. Entonces todo eso pues hay que tenerlo en cuenta. Bien, sigamos. Entonces acá, pues lo que les mencionaba, hay grupos que son sobreutilizados porque pues son disponibles, por ejemplo, estudiantes, población institucionalizada, miembros de una empresa, de una organización. Entonces, si el jefe, por ejemplo, dice, trabajen con mis empleados, pueden trabajar con mis empleados, no quiere decir que porque el jefe o el dueño del negocio pues dio la autorización, entonces los empleados no tengan que dar también su autorización. Ellos también deben dar su consentimiento, ¿sí? Entonces el tema es la idea de reconocer cuáles pueden ser esos grupos sobreutilizados de manera inapropiada y pensar muy bien, con un muy buen argumento científico y un argumento ético sobre por qué acceder a esta o a cuál otra investigación. Bueno.
Otro punto muy importante relacionado con el anterior tiene que ver con el análisis de los beneficios y los riesgos de los participantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, menciona la pauta SIOMS que en el caso de población o comunidades que están en entornos de escasez o que requieren algún tipo de apoyo especial, la investigación debe responder a las necesidades de esa comunidad por encima de los intereses de la investigación. ¿Me explico? O sea, es como cuando en clínica, por ejemplo, los médicos, los psicólogos hacen una práctica. Lo clínico y la salud y el bienestar del usuario, en este caso, el bienestar de los participantes siempre va a estar por encima de los objetivos de la práctica que se esté llevando a cabo o en este caso de la investigación que se esté llevando a cabo, ¿sí? Entonces, y sobre todo con el tipo de comunidades que estaba mencionando hace un momento. Y en ese sentido, yo tengo que pensar muy bien cuáles van a ser los resultados que puedan ser beneficio para la comunidad, ¿sí? A veces sucede, y lo digo por mi experiencia, yo he participado en contextos de investigación de varias universidades, de varias disciplinas, de varias profesiones, y hay una cosa en común que suele encontrarse a la hora de mirar los proyectos de investigación. Cuando se mira los beneficios de los participantes, señalan como algo así como los participantes no obtendrán ningún beneficio directo, pero se generará un conocimiento que será muy importante para la disciplina. Eso no es que esté mal, por supuesto es importante, o sea, si no generar una contribución a la disciplina, pues ¿para qué hacerlo? ¿Sí? Digamos que es importante que toda investigación genere un conocimiento científico, pero lo que no es tan correcto es que se sigan presentando investigaciones con la frase de esta investigación no genera ningún beneficio para la persona que participa más allá de saber que ayudó a generar un conocimiento científico, ¿sí? Entonces ahí quiere decir que uno como investigador tiene que tratar de pensar en opciones. Opción 1, yo lo veo como dos opciones grandes. Opción 1 es que la misma investigación genera unos productos, ¿cierto? Y un conocimiento que yo puedo retroalimentar a la comunidad, ¿sí? Y que eso genere un beneficio, sí, un beneficio. Me voy a inventar algo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación en, a ver, por ejemplo, estrategias de enseñanza de la ética. Eso es algo que yo estoy trabajando en mi doctorado. Entonces, claro, yo me aproximo a varias universidades, tomo una serie de datos y a partir de mi investigación genero un producto que cuando yo se lo devuelvo a las universidades, pues les va a ser de utilidad. ¿Sí? Pensemos en una comunidad, misma idea. Entonces se toman unos datos de la comunidad, a partir de eso se genera un análisis y se generan unos productos que al devolvérselos a la comunidad lo puede coger y les va a ser de utilidad para tomar decisiones, para generar cosas, para generar emprendimiento, etc. O la opción 2, que también puede ser, y es que efectivamente la investigación no genere como tal un producto que le sea útil a la comunidad. Pero entonces yo como investigador sí puedo hacer algo adicional para ellos, ¿sí? Entonces, un ejemplo. En psicología esto suele ocurrir mucho. Entonces, por ejemplo, quiero validar un instrumento para medir, qué sé yo, depresión, por ejemplo, me estoy inventando. Entonces yo tomo todos los datos, ¿cierto? Y entonces valido mi instrumento, pero pues ese instrumento no le va a servir de nada a la comunidad. ¿Qué puedo hacer? Puedo generar, por ejemplo, una actividad, puedo generar un material, un folleto, una guía, un video o un taller o una serie de actividades para la comunidad y así ellos van a obtener algún tipo de beneficio. Implica obviamente una actividad adicional para el investigador, pero pues es con tal de poder brindar un beneficio a esa comunidad o a esas personas que de buen ánimo participaron en la investigación. Hasta aquí, ¿es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí me están escuchando todos bien? Sí, se escucha perfecto. Vale, mil gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Entonces, en ese sentido, implica también, aparte de los beneficios, el poder hacer un balance con los riesgos, ¿sí? No en todas las investigaciones hay riesgos, pero es un análisis que tenemos que hacer.
Por ejemplo, la resolución 8430 nos da unos niveles de riesgo, entonces es como el mínimo referente que podemos tener sobre el nivel de riesgo que puede generar esa investigación. Entonces, el tema es que yo tengo que primero que todo evaluar esos posibles beneficios, ¿cierto? Y esos riesgos, tanto a nivel individual como a nivel de la totalidad del estudio. Entonces, el primer paso es como al individual, es decir, a cada participante. ¿Qué riesgos puede correr cada uno de esos participantes? Y si efectivamente son riesgos que de alguna manera son mínimos, que además se superan por la perspectiva del posible beneficio individual, ¿sí? Y que además me generan un valor social y científico, listo. Entonces ya ahí tengo el primer paso, tengo ese balance. El segundo paso es de la totalidad del estudio, cuáles son los riesgos, tanto individuales como generales, y qué balance puedo hacer. Entonces, cuando yo tengo ese análisis de beneficios y riesgos, yo tengo que mirar, primero, pues la magnitud o importancia de esos daños, y segundo, qué puedo hacer para minimizar o para atender ese posible daño. Es decir, minimizar es mirar, preguntarse cosas como, por ejemplo, ¿y si cambio la metodología, disminuye el riesgo? Si cambio el instrumento, disminuye el riesgo. Si doy esta otra información, si tomo esta otra medida, sí, es decir, mirar qué otras variables, qué cambios, qué debo generar para minimizar cualquier tipo de daño, sea físico, psicológico, social o de cualquier tipo. Y lo segundo es que incluso ante la inminencia de un posible daño, si yo sé que hay el mínimo riesgo de un posible daño, yo tengo que establecer una ruta de atención o una ruta de manejo para ese daño. Es como cuando en salud uno está trabajando en un hospital y se hace el análisis de efectos adversos, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar qué medidas, ¿cierto?, tiene que tomar para que eso pase, eso no pase. Entonces, como por ejemplo, resulta que los pisos son muy resbalosos. ¿Cómo puedo minimizar el riesgo de que la gente se caiga? Ah, bueno, poniendo, por ejemplo, unas barandillas, colocando tal cosa en el piso. ¿Me explico? Entonces, como ese análisis de riesgos me permite tomar medidas para disminuir el riesgo o para manejar la situación en caso que el daño se presente. Obviamente no hay una fórmula matemática, no es yo no les puedo decir haz 1, 2, 3, no, sino que implica que en cada investigación se tiene que hacer ese análisis. Y entonces, de acuerdo a la guía CIOMS, que es la que les estoy recomendando, en la pauta 4, pues dan unos planes de control y reducción de riesgos, que son importantes para que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, lo primero, ese monitoreo de eventos adversos, que es lo que les estaba explicando ahorita, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy común. Generalmente en investigación con seres humanos trabajamos con entrevistas, con grupos focales, con cuestionarios, ¿cierto? Pero entonces es importante, dentro de este punto de eventos adversos, el revisar si alguna de esas preguntas, si alguna de esa interacción que se va a tener al tomar datos puede generar, por ejemplo, una crisis emocional, puede generar una crisis depresiva, una crisis de ansiedad. Ese es un ejemplo de muchos, ¿sí? Pero entonces el tema es, yo tengo que preguntar muy bien en todo ese procedimiento, desde el momento en que me pongo en contacto con el participante hasta el último momento en que ya es la última interacción con el participante, tengo que hacer ese monitoreo de los posibles eventos adversos. Viene el segundo punto, entonces, ya teniendo claro cuáles van a ser, planeo cuáles son esas rutas de acción o de atención ante esos eventos adversos. Un ejemplo, digamos que se está haciendo una investigación, a ver, por ejemplo, en un colegio, las más comunes. Entonces estamos tomando datos, así sea de observación, por ejemplo, con niños, niños y niñas. Y resulta que me doy cuenta que en medio de esa interacción hay matoneo. Entonces yo tengo que tener una ruta de acción, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer si yo evidencio matoneo? ¿A quién lo tengo que notificar? ¿Cómo lo debo notificar? ¿Qué implica eso para la investigación? Ese es solo un ejemplo de tantos, ¿sí? Pero el tema es eso. Por ejemplo, si hay riesgo de que la persona, por una de las preguntas que se le hace en el cuestionario, genere una crisis emocional, ¿cómo se va a atender? ¿Yo estoy capacitada para atenderlo? Si no estoy capacitada para atenderlo, en ese momento inmediato, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién se lo voy a remitir? ¿Dónde va a ir la persona? ¿Qué tipo de atención va a recibir? ¿Sí? Otro ejemplo distinto, si estoy trabajando con personas de tercera edad y en el espacio donde estoy haciendo la investigación implica movilidad y uno se cayó,
Entonces, misma idea. Entonces, si alguien se cae, ¿dónde lo llevo? ¿A quién lo llevo? ¿Cómo llamo a la ambulancia? ¿Cómo le brindo esa atención física inmediata? ¿Me explico? O sea, es tratar de tener, dependiendo de la investigación, esas posibles rutas. También eso implica unos criterios claros para saber cuándo debo detener el estudio, medidas para proteger la confidencialidad de los datos, que es lo que les explicaba hace un ratico. Por ejemplo, cuando uno, es que ahorita con el tema de Google y los formularios y el Drive y tal, pues se volvió una herramienta muy difundida, lo cual para Google fue el super negocio. Y entonces, por ejemplo, investigadores que comparten un Word para trabajar por Drive, ¿cierto? De manera simultánea con los datos de los participantes. Ahí no hay manera de garantizarla o de proteger la confidencialidad de los datos. Entonces, tal vez un Drive no sea la mejor manera. Por ejemplo, Dropbox suele tener mayor seguridad que los Drive de Google, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es encontrar la manera en donde yo pueda proteger esa confidencialidad de los datos. Evitar procedimientos innecesarios, excluir a los participantes que puedan correr un riesgo mayor y brindar atención a las necesidades de salud. Bien, otros elementos que dan en esta pauta 6 de la guía, entonces dice que hay que hacer un seguimiento de las necesidades de los participantes, obviamente en relación con la investigación. Entonces es lo que les decía hace un ratico, tener claro qué tipo de atención se requerirá, si será una atención psicológica, médica o de qué tipo. Cómo se va a prestar esa posible atención para esta persona, qué atenciones complementarias se pueden requerir y asimismo, posterior al estudio, cuál sería el plan de transición a los servicios. Les pongo un ejemplo de psicología. Entonces, resulta que en mi investigación estoy haciendo un entrenamiento de habilidades, no sé, habilidades sociales, por ejemplo, ¿sí? Y entonces mi investigación implica 4 sesiones, pero la persona va a necesitar más sesiones. Entonces yo voy a necesitar definir cómo se puede completar ese entrenamiento para la persona. Otro ejemplo, estoy trabajando una nueva terapia para depresión, entonces resulta que la persona va a necesitar más sesiones de lo que yo le brindaba en la investigación. Entonces yo tengo el deber ético de que aún terminada la investigación tengo que responder a eso que estoy mencionando. Preguntan, así se tenga cuenta paga, ellos no garantizan la confidencialidad. ¿Te refieres a Google? No, así tengamos, por ejemplo, las cuentas, si te refieres, miremos Microsoft, miremos Google, que son cuentas institucionales, no garantizan la confidencialidad porque la confidencialidad implica procesos que conocen los ingenieros mucho mejor que nosotros, que tienen que ver con doble cifrado, por ejemplo, tanto así que en una de las guías, no en la CIEM, sino en otras de las que uno encuentra, por ejemplo, en UNESCO, decía que cuando uno va a trabajar datos de investigación con participantes, tiene que verificar porque incluso la dirección IP, cuando tú respondes un cuestionario, se graba la dirección IP. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando nos envían algún formulario para cualquier cosa de la universidad, en la gran mayoría se graba automáticamente el correo electrónico. Entonces puede que allí diga que es anónimo, pero se está grabando tu correo electrónico, entonces no es tan anónimo. Y aún si dijera que no se graba el correo, de todas maneras tu dirección IP sí se graba y cuando tú descargas la información, ahí te da el IP. Entonces fíjense que ahí no hay confidencialidad. A ver, ¿qué más preguntan en el chat? Sí, lo que estaba explicando. Bueno, sigamos. Pauta 6. Entonces, en ese sentido, en la pauta 9 de esta guía SIOMS que les recomiendo, entonces dice que es deber del investigador lo siguiente. Primero, dar la información relevante y pertinente acerca de la investigación para que la persona que va a participar, pues, conozca bien en qué se va a meter. Segundo, que la persona dentro de esa información, pues, comprenda, o sea, aquí no es solamente que conozca, aquí es que comprenda los hechos importantes. ¿A qué se refiere hechos? Por ejemplo, cuándo va a participar, número de sesiones, frecuencia, intensidad, todo lo que necesite saber de su participación en el estudio, ¿sí? ¿Qué va a implicar esa investigación? ¿Qué alcance va a tener? ¿Quién la va a conocer? ¿Dónde la voy a socializar? ¿Quién más va a conocer los datos específicos de cada persona? Todo eso lo debe comprender el participante. Hago énfasis en el comprender porque si yo simplemente le doy el formulario y la persona lo lee, puede que no comprenda,
¿sí? O sea, puede que la persona lea, pero no necesariamente comprenda. Y por eso una buena práctica de consentimiento informado es que yo pueda, por ejemplo, preguntarle a la persona, o sea, que yo pueda hacerle preguntas claves para ver si realmente comprendió o no. Un tercer punto es abstenerse de engañar injustificadamente o de ocultar información de forma indebida o generar algún tipo de influencia o coacción. Obviamente, pues eso es una mala práctica de investigación. El otro punto es asegurarse que se ha dado la oportunidad y el tiempo suficiente para que la persona decida si quiere participar o no. Es decir, no es presión de, bueno, necesito que respondas ya. Sí, o sea, eso depende de la investigación. No es lo mismo, insisto, si es una investigación para conocer su punto de vista de si va a comprar un pantalón o no. O si estoy, algunas pruebas que incluso implican que la persona responda de manera inmediata porque tiene que ver más con procesos cognitivos. Pero hay otras investigaciones donde implica que la persona se involucre y haga cosas. Por ejemplo, pensemos en investigación médica, que vayan a tomar muestras de sangre, que vayan a generar algún tipo de procedimiento. Entonces, pues uno tiene que mirar, dependiendo de la investigación, un tiempo que sea pertinente para que la persona decida si participa o no. Y obviamente todo esto, todo lo que ya les he explicado, tiene que dejar una evidencia escrita de ese proceso de consentimiento informado. Bien. Acá, por ejemplo, en esa capacidad para dar el consentimiento, entonces por eso les hacía énfasis en la comprensión, uno tiene que tener en cuenta tres cosas o tres grandes grupos de variables. El primer grupo son las variables del participante. Entonces, por ejemplo, la madurez del participante, el nivel educativo, los mismos intereses personales y el sistema de creencias. Por ejemplo, acá, intereses personales. Por ejemplo, que la persona esté... sigo con el ejemplo de psicología, que es como más sencillo. Entonces, yo estoy haciendo una investigación, me voy a inventar una investigación en una nueva intervención sobre depresión. Y la persona no ha podido conseguir una intervención para su trastorno depresivo por la EPS, por lo que sea, ¿cierto? Entonces va a tener un interés personal al participar en la investigación. Entonces eso yo lo tengo que tener en cuenta. O sea, las personas no participan en las investigaciones porque no tengan nada mejor que hacer. Las personas participan en las investigaciones porque pues buscan generalmente tener algún tipo de beneficio. Obviamente, insisto, depende del tipo de investigación, pero eso es algo que yo debo analizar. También están las variables del investigador, en términos de ¿qué? La capacidad y voluntad para comunicarse, ¿sí? No todos tenemos la misma capacidad lingüística y de comunicación. Algunos nos enredamos más, algunos titubeamos más, algunos suelen hablar en lenguaje mucho más técnico, para algunos es muy difícil bajar ese lenguaje técnico a otro tipo de posturas que sean más comprensibles para cualquier otra persona. Entonces esa capacidad y esa voluntad también, digamos, la paciencia también a veces para responder todas las preguntas que puedan tener los participantes, la delicadeza, la claridad, todo eso es importante también tenerlo en cuenta dentro de las variables del investigador. Y están las variables del contexto. Entonces, dentro de eso, pues está el medio de comunicación, si es presencial, si es llamada telefónica, cómo me comunico con los participantes, la ubicación donde se genera esa firma o esa constancia del consentimiento informado. Todo eso son variables que debo tener en cuenta. Algunas variables adicionales que señalan allí es que cuando se hacen cambios sustantivos de los procedimientos de investigación, no solamente se lo tengo que informar al participante, sino que se tiene que renovar el consentimiento informado. Hago énfasis en cambios sustantivos, no es cualquier cosa, no es si, por ejemplo, cambió el horario, no. Si es, por ejemplo, que voy a adicionar un procedimiento, si voy a cambiar un instrumento, si las condiciones de participación cambian, ahí es donde se debe renovar el consentimiento. Y en investigaciones de larga duración también se recomienda que después de cierto tiempo, cada cierto tiempo, se verifique la voluntad de continuar por parte de los participantes. Bueno, otras consideraciones adicionales que recomiendan allí, entonces, primero, que siempre, no importa el método de contacto del investigador con los participantes, siempre es importante que los participantes se lleven una hoja impresa informativa de la investigación.
De manera tal que, por ejemplo, porque recuerden que todos los participantes cuando se les explica el consentimiento y lo firman, es que pueden retirarse cuando quieran. Pero entonces para poder retirarse o para poder continuar, es importante que cuando, por ejemplo, estén meditando en la noche y no se acuerden bien de toda la información, como qué fue lo que me dijeron, pues saquen la hojita y revisen y lean y así tomen decisiones. El segundo punto, lo que pues de alguna manera ya está dentro de lo que dije, pero el informar a cada participante no debe limitarse a recitar ritualmente el contenido, ¿sí? Por eso yo les decía hace un rato que el consentimiento informado es un proceso de diálogo, de manera tal que no es que yo repita como rezando el rosario, cada vez que tengo un participante al frente, repito y repito y repito y ya. No, es que debe ser un diálogo en donde yo le brindo información, le hago preguntas, la persona me hace preguntas, estamos dialogando, verifico que comprende, la persona efectivamente responde sus inquietudes y ahí ya puedo decir que se dio el consentimiento. Tercero es que la redacción de esa hojita informativa, cualquier material de reclutamiento debe ser en un lenguaje que comprenda a la persona. Y allí, por ejemplo, depende la edad. Es decir, no es lo mismo redactar un consentimiento informado para adultos que para un consentimiento informado para niños, para el representante legal, para personas de otras comunidades. Todo eso hay que mirarlo y debe estar aprobado por un comité de ética de investigación. En el caso de esa hojita informativa que les decía hace un momento, idealmente debe ser corta, que no tenga más de 2 o 3 páginas. Muchas veces el consentimiento informado, precisamente como es un proceso de diálogo, es importante hacer una presentación oral con información visual, ¿sí? Si uno puede, por ejemplo, la presentación en PowerPoint, un pequeño video, ¿sí? Pero el tema es encontrar la estrategia que permita que la persona obtenga la información necesaria. Bueno, ya eso se los dije. Y bueno, la información recomendada para el consentimiento informado a nivel internacional, teniendo como, digamos, modelo el modelo SIOMS, entonces implica que uno siempre debe dejar el título, los objetivos, la finalidad de la investigación, los métodos y procedimientos, las razones por las cuales se invitó a participar a esas personas, siempre señalar que están en libertad de participar, negarse o retirarse, cuánto va a durar la participación, qué actividades van a hacer, qué conflictos de intereses hay, el balance de riesgos y beneficios. Importante aquí lo que les decía de buscar que siempre tengan beneficios y las fuentes de financiamiento. Obviamente nosotros como UNAP tenemos un formato de guía sobre cómo redactar ese consentimiento informado que ustedes lo encuentran en nuestra página. Y bueno, aquí para, digamos, tener en cuenta esa información recomendada para el consentimiento informado, entonces también se les debe decir la forma de entrega de los resultados, que es lo que yo les decía hace un ratico, de si el participante puede tener sus resultados de manera individual o si van a ser de manera general, obviamente solo si ellos lo piden, cuáles van a ser las rutas de atención en caso de requerirse, lo que les mencionaba hace un rato de los eventos adversos, cómo va a ser el manejo de la información, en términos de confidencialidad, de anonimato, de habeas data. Siempre hay que dejar clara la afiliación institucional del investigador, es decir, en nuestro caso UNAP, pero también si tenemos fuentes externas, entonces esas fuentes externas. Aquí también, por ejemplo, es importante señalar si son estudiantes de pregrado o de posgrado o si es una investigación formal. La información de contacto del investigador principal y los datos del comité de ética que ha aprobado el proyecto. Y ya, eso sería como lo que tenía para compartir el día de hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios. Andrea. Sí, yo quisiera para fines documentales formular esta pregunta. Cuando la población a intervenir tiene alguna condición particular, por ejemplo, baja visión o son no oyentes,
cuál sería el mecanismo más idóneo para establecer ese protocolo de comunicación y ese consentimiento informado se diera de la mejor manera, en el entendido que, por ejemplo, el profesor no domine mi lenguaje de señas o, por ejemplo, no tenga las herramientas para poder hacer para una población con baja visión. Gracias, es una muy buena pregunta. De hecho, creo que también en esta guía SIEMS que les recomiendo habla sobre eso, pero digamos que a grandes rasgos sería parte de la responsabilidad del investigador buscar la estrategia, por ejemplo, si es en braille o si es un material audiovisual, ¿cierto? Que permita o qué tipo de, porque incluso no solamente, por ejemplo, baja visión, sino estoy pensando, por ejemplo, incluso si voy a trabajar con una comunidad que de pronto, por ejemplo, una comunidad indígena, ¿sí? O por ejemplo, una comunidad analfabeta que de pronto no sepa leer o escribir, o es decir, yo tengo que mirar las condiciones de comprensión de esa comunidad y adaptar el medio de comunicación a esa comunidad para que puedan igualmente comprender toda la información de la que estábamos hablando hace un momento. Obviamente no todos los investigadores vamos a manejar todo. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del investigador sería encontrar la persona que sí tenga la competencia. Es como cuando uno contrata a un traductor para comunicarse con alguien de otro idioma que uno no maneja, exactamente igual. Entonces yo tendría que mirar dentro de esos recursos que voy a solicitar o que voy a manejar, entonces cómo contactar con alguien que me ayude a hacer esa traducción, diría eso. Sí, y quisiera complementar esto con nuestra otra charla de reflexiones éticas que en el apartado 4, donde se relacionan los materiales, en este caso puntual, entonces el investigador debería declarar, por ejemplo, que necesita una asesoría técnica relacionada con una persona, por citar un ejemplo, que maneje el lenguaje de señas colombiano para poder hacer su consentimiento informado de la forma adecuada. Entonces estaría incluyendo allí, es parte de las reflexiones éticas del investigador, incluir esa necesidad de materiales para garantizar la comunicación en el consentimiento informado. Muchas gracias. No sé si por acá hay otra manito levantada. Estoy revisando. No, no tenemos más manitos levantadas. Vale, entonces muchísimas gracias a todos y cualquier cosa estamos muy atentos en el Comité de Ética para lo que puedan necesitar. Gracias, Andrea. Muchas gracias, doctora Diana, muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, a partir de finalizando esta semana podremos subir esta charla y con eso completamos nuestras 4 temáticas del módulo introductorio a buenas prácticas en investigación. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor Juan, hasta luego a todos. Buenas tardes.